Los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. Buen provecho con Thaís Peñalver. Justicia, con la magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia, Blanca Rosa Mármol de León. Buenos días, amigos. Aquí estamos de nuevo con ustedes. No está nuestra querida Thaís porque está ocupada por esta semana y la que viene escribiendo. Vamos a ver con qué nos viene ahora Thaís. Y aquí nos encontramos hoy con un invitado de lujo que es el doctor José Vicente Aro. Gracias. Te damos la oportunidad de saludar. Muchas gracias. Sí. Y bueno, quería comenzar el día recordando uno de los eventos más recientes en medio del abuso y la arbitrariedad policial que caracteriza al régimen. Y se trata nada menos que, como ustedes habrán seguido, me imagino, por los medios y por las redes, de una actuación de algo que se llama pomposamente Dirección General de Inteligencia Militar, que es el DIGESIN. Bueno, ya todos lo vimos, el periodista Isnardo Bravo fue impedido de salir del país cuando se encontraba en Maiquetía, en un viaje que tenía programado con su hija. Lamentablemente esta no es una escena que nos resulte a nosotros inusual, porque ya vimos recientemente también cómo le impidieron la salida del país a Bocaranda, sin razón ninguna, y a tantos otros que le han inclusive desaparecido el pasaporte en Maiquetía o inclusive destruido, en un atropello clarísimo de los más fundamentales derechos constitucionales. Se ha hablado mucho de que se le violó el derecho de expresión y el derecho de ejercicio del periodismo, pero yo también quiero recalcar aquí que se le violentó también el derecho al libre tránsito y es un atropello además al debido proceso, porque nos han dado como una especie de explicación, entre comillas, que estos funcionarios actuaban en base a lo que ellos llaman una alerta silenciosa, que a mí siempre me viene primero a la mente como alerta civilina. Por eso, porque es traidora, es insidiosa y es de mala índole. Puesto que esta es una alerta, por así llamarla, siguiendo, digamos, la denominación que ellos le han dado, que no tiene ninguna base legal ni constitucional. Esta es ni más ni menos que una prohibición de salida del país, que no está basada en ninguna decisión legal, que no está sometido a ningún juicio, y que para terminar con esta historia, que es realmente muy descriptiva de lo que nosotros estamos viviendo, y a pesar de que no quiero ser reiterativa en el tema, porque ya se ha tratado con mucha intensidad, no quiero dejar de destacar que esta así llamada alerta se le hace a una persona que después resultó que iba a declarar en condición de testigo. Es decir, que ni siquiera era de presunto imputado, que son normalmente los que tienen ese tipo de medidas, que son medidas que son sustitutivas de la privativa de libertad. Pero fíjense bien, y quiero recalcarles esto porque es algo que ha pasado inadvertido, y es que la declaración era como testigo, y cuando lo digo veo fijamente a José Vicente porque yo sé que él me entiende, porque es su trabajo de defensa de los derechos constitucionales permanentes. Fíjate, se le toma una declaración como testigo para no darle derecho a que tenga la presencia de un abogado. Entonces él dice, bueno, es una declaración como testigo, es sin juramento, con juramento, es como testigo, pero no necesita la asistencia de abogado. Pero, aquí viene el pero, es que después, y eso no es una práctica de ahora, eso es una práctica que desgraciadamente debo decir que viene desde antes,
se trata de utilizar esta declaración así obtenida como una declaración para convertirlo después en presunto imputado. Y entonces cuando se le trata como imputado, dicen en un momento dado, de ahora en adelante, esta persona pasa a ser imputada, usan o pretenden usar esas declaraciones tomadas como testigo, lo cual es imposible legal y constitucionalmente, por lo que ya he explicado anteriormente. Todo esto lo digo porque, no porque yo quiera preocupar al periodista Isnardo Bravo, sino porque quiero dar un campanazo de alerta de lo que está sucediendo en realidad. En realidad se le está impidiendo la salida del país a una persona que no es imputado. Además de eso, se le toma una declaración sin abogado que puede ser después utilizada en su contra la ley y contra la Constitución. Y un punto en particular que quería destacar, y es que el periodista, por supuesto, me imagino yo, desconcertado por todo este incidente, por demás deplorable, insistía mucho, y me imagino que esa insistencia deriva de los honorables funcionarios que se lo llevaron detenido abusivamente, en que lo habían tratado bien. Él insistía en que había sido un trato respetuoso y que lo habían tratado bien. Y yo digo, ¿y no es eso lo que corresponde en derecho? ¿Y por qué tendrían que tratarle mal? En primer término. Y en segundo término, y lo más importante, el atropello a los derechos fundamentales aquí, básico, evidente, es que se lo hayan llevado de esa forma, que le hayan impedido su viaje, que lo hayan interrogado de esa manera, que lo hayan retenido 9 horas. Todo eso es contrario a la ley y contrario a la Constitución. Y viene la pregunta, ¿y quién responde por los daños causados? Porque ahí se perdieron 2 pasajes, habrá gastos como consecuencia de eso. Se cambió el programa de una niña que estaba en sus vacaciones y todo de la manera más injusta. Porque este es un programa donde hablamos de justicia y de verdad que hay que decirlo, fue de la manera más injusta. Y ese es el problema o uno de los problemas fundamentales de Venezuela hoy por hoy, que no hay justicia, que no hay ni siquiera la esperanza de obtenerla. Porque ¿a quién se recurre? Podríamos pensar, va entonces ante el defensor del pueblo. ¿Alguna vez lo ha habido? ¿Alguna vez hemos nosotros disfrutado de lo que significa tener un defensor del ciudadano frente a los abusos de la administración, que es lo que es un defensor del pueblo? Yo lamentablemente tengo que decir que no. Entonces, esta, digamos, apertura es para ponerles en guardia en lo que está pasando. Es decir, no es que haya justificaciones o no para las actuaciones que hemos contemplado en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía día tras día. Es que Venezuela la han vuelto una cárcel, un campo de concentración. Aquí sale quien el gobierno decide que salga. Y si el gobierno, vía DIGESIN o cualquier otra vía, decide que su pasaporte no vale o decide que usted tiene una alerta silenciosa, como en este caso, que realmente el nombre es deplorable, porque ¿en base a qué se puede dar una alerta silenciosa? El propio nombre indica lo premeditado de la actuación en contra de los derechos ciudadanos, porque si usted necesita la declaración de un testigo, usted lo cita, como lo ha dicho tantas veces el periodista. Usted lo cita y él habría acudido y nada de esto tenía que haber sucedido. ¿Pero por qué ocurrió esto? Porque es que les gusta hacer sentir el amedrentamiento, el abuso de poder que implica usted no puede viajar. Decirle a la persona, usted no puede viajar porque usted tiene aquí una alerta silenciosa. Entonces, bueno, yo no sé si tú tenías algo que agregar a esto, que yo creo que hablé a lo mejor hasta demasiado del asunto, pero tenía todo eso pendiente de comunicárselo a la gente. Sí, doctora, muy importantes sus reflexiones y
vienen a colación precisamente en este su programa, el de Thais, donde ustedes tratan el tema de justicia, al cual agradezco la invitación. Viene a colación porque gran parte de la ciudadanía, toda la ciudadanía, está sufriendo un problema de justicia, está sufriendo un problema constante en la violación de sus derechos humanos, no solamente de sus derechos civiles y políticos, sino de sus derechos de carácter social, por referirnos al tema de la crisis humanitaria. Concretamente, en este caso de Isnardo Bravo, que es un ejemplo, no es el único caso en donde se ha presentado esta situación. Ha habido otros casos donde se ha presentado esta situación a partir de esta llamada alerta silenciosa. Pero para que el ciudadano que nos esté escuchando, donde quiera que esté, en el territorio nacional o en el extranjero, entienda el venezolano en qué situación estamos ahorita dentro del territorio venezolano. Estamos prácticamente, nosotros los venezolanos vivimos en una especie de libertad condicional. Más o menos. Nosotros, aunque ustedes, cualquiera de quienes esté escuchando en este momento, ustedes sientan que ustedes se pueden desplazar por la ciudad, por el pueblo, por el barrio, por la urbanización, por las calles, están sujetos a que a cualquier momento, en cualquier momento, ustedes sean objeto de una retención, de una detención arbitraria, sin estar cometiendo delito alguno, sin que exista orden judicial, y están sometidos a una especie de secuestro. Si tratan de salir del territorio nacional, como ha sucedido en el caso en referencia, bueno, les puede suceder lo que le ha sucedido a muchos ciudadanos, y el caso de Isnardo Bravo es el último que se ha hecho público, y se ha hecho bastante público por que es un periodista, claro, obviamente, y los medios de comunicación hicieron una cobertura amplia de este caso. En el caso de Isnardo Bravo, allí se ve una práctica ya sistemática que se está poniendo en efecto, principalmente en el aeropuerto de Maiquetía y en los principales aeropuertos del país que tienen vuelos internacionales. La práctica consiste, como decía la doctora Blanca Rosa Mármol de León, consiste en que la persona se presenta ante la autoridad de migración, ante el funcionario del SAIME, le presenta el pasaporte. Cuando va a buscar en el sistema, se encuentra con que dice prohibición de salida del país, y dice luego inmediatamente la institución que ordenó la prohibición de salida del país. Y resulta que no es un tribunal. No es un tribunal. Resulta que es el Contrainteligencia Militar, la Dirección General de Contrainteligencia Militar, o es el SEBIN, o es el SICPC, o es el FAES, o es alguno de los órganos de seguridad del Estado. Y aquí empieza la primera gravedad. Resulta que una prohibición de salida del país única y exclusivamente la puede decretar un tribunal, un órgano judicial, previo procedimiento correspondiente, solicitud del Ministerio Público, previa investigación correspondiente. Solamente un tribunal. Entonces, fíjate, por eso le ponen ese nombre, que yo creo que es hasta clandestino, porque no creo que se atrevan a usarlo. Debe ser como entre ellos. Entre ellos, sí, exactamente. Es una actuación policial, sí, al margen de la Constitución, al margen, sí, de los tribunales, al margen de toda institución. Claro. Entonces ellos sienten que ellos pueden prohibir a alguien salir del país sin pasar por, sí, un Ministerio Público, por un tribunal, sin obtener una orden judicial. Esto viola el artículo 44.1 de la Constitución claramente. Nadie puede ser detenido ni coartado en su libertad si no hay orden judicial. Eso es. Ajá. Y cabe la pregunta, y disculpa que te interrumpa, entonces, ¿ser testigo de un hecho o de una circunstancia es un delito? No, porque en lo absoluto. A él lo llevaron de esa forma abrupta y amedrentadora, porque era testigo, porque lo declararon como testigo. Eso es lo que él informó. Eso es lo que él informó, y lo peor de todo es que la alerta se levantó en febrero. No se tomaron las autoridades policiales el trabajo de hacer la notificación correspondiente, y finalmente él se entera en el aeropuerto. Total, que esto además viola el derecho al libre tránsito, porque el derecho al libre tránsito establecido en la Constitución de Venezuela no solamente permite circular dentro del territorio nacional, sino además
que todos lo tengan presente, todos los ciudadanos lo tengan presente. Además, entrar y salir del territorio nacional sin mayores restricciones, solamente con los documentos de identidad. Así que, bueno, esto es una práctica gravísima, unas violaciones gravísimas a los derechos humanos. Tendremos que estar muy pendientes de este tipo de casos. Y vamos a un corte y luego continuamos. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. En el bar-restaurante Long Low puedes disfrutar lomito o langosta, pollo o el pescado como te gusta, una exquisita pasta al fileto o una suculenta hamburguesota. En Long Low se dan cita los más exigentes comensales y tiene capacidad para 80 personas. Si eres el 81 no entras, no te quedes afuera. Acércate a la urbanización Santa Mónica, Avenida Teresa de la Parra, calle Rufino Blanco Fombona, pasando el centro comercial a la derecha. Bar-restaurante Long Low, poquito, pero sabroso, Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen Provecho con Thaís Peñalver, @RCR750. Sí, bueno, ya creo que agotamos el tema de este abuso de derechos consuetudinarios que se produce en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía. Por no decir grave violación de los derechos humanos. Exactamente, muy grave. Y quería comentarles hoy que, creo, José Vicente, que hoy era la petición de enjuiciamiento de Maduro ante la Corte Penal Internacional, que están ahí países como Colombia, Chile, Paraguay, Argentina y Perú. Y es un enjuiciamiento por delitos de lesa humanidad, porque debemos recordar aquí que ya fue enjuiciado por el Tribunal Supremo legítimo en el exilio y que está condenado por legitimación de capitales y por corrupción propia. Pero este es otro tipo de delito para los que no lo puedan tener claro o puedan no tenerlo claro, y se trata de delitos de lesa humanidad. Sí. Es muy importante lo que está haciendo en este momento ante la ONU, los trámites que se están realizando ante la ONU y con motivo de la Asamblea General de la ONU. El presidente Iván Duque coordinando pues esta acción conjuntamente con el presidente de Argentina, con el presidente de Perú, con el presidente de Paraguay y el presidente de Chile, es formalizar una denuncia ante la Corte Penal Internacional sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos por Nicolás Maduro, con el objeto de que sean investigados por la Corte Penal Internacional. ¿Esto qué significa? Bueno, significa lo siguiente, y hay que ponerlo en contexto. Como se recordará, hace ya prácticamente 6 meses, la Corte Penal Internacional inició una nueva fase en este proceso contra el Estado venezolano y concretamente contra Nicolás Maduro, a partir de las decenas de denuncias que se han presentado en este caso de Nicolás Maduro, especialmente por lo que es el caso de la privación ilegítima de libertad, privaciones arbitrarias, el tortura. Tema de los presos políticos,
torturas, las desapariciones forzadas por motivos políticos, las ejecuciones extrajudiciales en el caso de las OLP y en otros casos, y por la persecución política en general a un sector determinado de la población. Todos estos cometidos de manera sistemática y todo esto establecido como crímenes de lesa humanidad en el artículo 7 del Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional. Con base en esto se han presentado decenas de denuncias. La última de ellas fue de la fiscal Luis Ortega Díaz, con bastante documentación, especialmente del año 2007. Toda esa documentación ha sido finalmente acumulada hace 6 meses por la fiscal de la Corte Penal Internacional. Fue acumulada y dio lugar a que se abriera lo que se llama un examen preliminar. Examen preliminar es dentro del procedimiento del Estatuto de la Corte y de la Corte, es un examen, vamos a decir, que no llega a ser una investigación formal, pero es un examen para ver si hay elementos suficientes como para ir a la fase de investigación. Y allí eso se ha demorado demasiado. De una manera vergonzosa. Vergonzosa, y nosotros particularmente hemos estado preocupados por la actuación de la fiscal penal internacional, pero en todo caso también hubo en su momento, el secretario Almagro envió a la Corte Penal Internacional también el informe del panel de expertos de la OEA, comandado por Irving Kotler, un importante canadiense, un grupo de 3 expertos, donde también llegaron a la conclusión de que esos crímenes de lesa humanidad, repito, las detenciones arbitrarias e inconstitucionales de manera sistemática, la tortura sistemática, tratos crueles, inhumanos y degradantes, ejecuciones extrajudiciales, lo que son las desapariciones forzadas y la persecución sistemática contra un sector de la población por razones políticas, todas esas prácticas efectivamente se habían cometido. Se lleva eso ante la Corte Penal Internacional, pero conforme al estatuto, y esto es lo que a lo mejor el ciudadano se pregunta, pero ¿por qué tarda tanto? Para allá iba yo, porque yo leí un tuit por ahí que decía, bueno, sí, pero no sé quién había comentado que se tardaría por lo menos 2 años en que hubiera un pronunciamiento de la Corte. Decir, mientras eso pasa, Maduro nos mata a todos, algo así decía. Bueno, sí, mientras eso pasa, siguen las violaciones gravísimas de derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad. Entonces tenemos que aclarar un poco el panorama. Así es. ¿Por qué tarda tanto y por qué ha tardado tanto? Porque en realidad el Estatuto de la Corte Penal Internacional es un estatuto que, si bien, bueno, está abierto precisamente para la denuncia de todos estos crímenes de lesa humanidad, legitima o le da capacidad, vamos a decir, legal, jurídica, desde el punto de vista internacional, principalmente a los estados que integran la comunidad internacional para denunciar a otro estado u otros estados que estén cometiendo estos crímenes. Entonces, y esa es la importancia de esta acción, que ya no puede demorarlo más. No se puede demorar. Está obligado a actuar. Totalmente. Ya la fiscal penal internacional ya no puede decir, bueno, todavía estoy en examen preliminar porque todo esto es denuncias de particulares, ONGs, de víctimas de una fiscal de un estado que es el estado venezolano, Luis Ortega Díaz, de la OEA, de una organización internacional y un panel de expertos independientes, sino que ahora tenemos la denuncia de 5 estados del hemisferio americano. Y ahí hay una cantidad de evidencia de tal naturaleza que yo creo que más bien es abrumadora. Totalmente. Yo creo que hay en exceso para proceder. Las pruebas son harto conocidas. Tamara Sujo también ha llevado, exactamente, ha consignado, y por eso yo digo, hay decenas de denuncias presentadas que ya tienen un número de expediente, ya tienen un file ahí adentro en la Corte Penal Internacional, ya tienen un examen preliminar, pero con esto que van a hacer los presidentes de estos países, ya entonces la fiscal está obligada a pasar a la siguiente etapa, que es la etapa de investigación. La etapa de investigación. Donde no va a tener que investigar nada prácticamente, porque tiene todas las pruebas allí. Ahí tiene todas las pruebas, y ya esa etapa de investigación debe conducir a que esto se lleve dentro del procedimiento de la Corte, a lo que se llama la sección o la sala
de cuestiones preliminares. La sala de cuestiones preliminares lo que hace es evaluar la admisibilidad para abrir un proceso. Entonces lo que verificará, bueno, sí, hay 5 estados, hay pruebas. ¿Qué piensa la fiscal? Y con base en eso ya la sala de cuestiones preliminares debería abrir un proceso. Y creo que no debería tomarle mucho tiempo, porque yo entiendo que lo que exaspera a la gente también es la cantidad de formalidades y el respeto que, por supuesto, como juez que he sido, no puedo criticar, pero que a veces parece excesivo la cantidad de garantías que se les da a quienes no han tenido el menor escrúpulo en ir contra una población, que es el caso que estamos analizando. Entonces, claro, son, para quienes nos escuchan, garantías inherentes al debido proceso para estar seguros de que es una sentencia, cuando llegue el momento, justa, que ha respetado los derechos de las personas, en este caso, el gobernante. Sí, así es, y en este caso sí se da, ya es un hecho, pues que esta denuncia por parte de estos 5 mandatarios de 5 países del hemisferio latinoamericano, ya concretamente de Latinoamérica, bueno, lo que debe hacer ahora la Corte Penal Internacional es acelerar el proceso, y yo creo que debemos estar vigilantes y debemos, bueno, agradecerle a estos mandatarios que se hagan eco de la situación venezolana, más allá de declaraciones, etcétera, de respaldo. Sabemos que es muy importante lo que estos mandatarios están haciendo. Es un paso que no cualquiera lo da, no cualquier jefe de Estado lo da. No. Hay muchos que no se que quisieron, que no han querido. Iván Duque trató de amalgamar la mayor cantidad, 5 estados denunciando a una persona que está detentando, en mi opinión, ilegítimamente el poder. Bueno, es bastante. Es bastante. Pero sí hay que decirlo, hay muchos que no lo han hecho porque es una acción sin precedentes. Sí, sin precedentes en lo que es la historia de la Corte Penal Internacional, y esperemos que esto sea algo contundente. Además, se está dando a conocer en el marco de un evento mundial, que es el tema de la Asamblea General de la ONU. Es decir, tiene repercusión a nivel internacional. Y en cierta forma sale a colación el pensamiento, a mí, que soy refranera, que eso de pon tu barba, cuando veas que tu vecino se afeita, pon tu barba en remojo. Así es. Eso para los demás países, para que tengan en cuenta que hay controles y que existe un tribunal internacional para los delitos que se cometen internamente por los estados. Y tendrá que hacérsele seguimiento muy duramente, muy sigilosamente a cada paso que dé la Corte Penal Internacional, porque yo creo que ya después de esto no debe haber excusas para que aceleren el procedimiento. Y no permitiremos que se retrase. Así es. Te quería comentar, José Vicente, algo que leí sobre el Tribunal Supremo Legítimo, así llamado también en el exilio, que leí por allí un documento que está suscrito por varios de sus magistrados, donde pide que no se les ponga, que no se utilice pues su firma para ningún pronunciamiento ni para ningún acto o sentencia que produzca el tribunal. Y me llamó la atención que usa la palabra designios, que no utilicen su nombre para ninguno de sus designios, algo así, palabras más, palabras menos, como dice nuestra querida amiga aquí. Sí. Pero yo digo que es curioso, porque esa reacción en este momento, a estas alturas, ¿verdad? Después que ha pasado tiempo, tanto tiempo, ¿por qué se produce? Y por qué, bueno, yo no sé, yo creo que eso traería como consecuencia, bueno, si no puede aparecer nuestro nombre en las decisiones del Tribunal Supremo Legítimo, pues será entonces porque vamos a venir a ocupar nuestro espacio aquí en el Tribunal Supremo de Justicia, que sigue siendo desempeñado por los magistrados que fueron sustituidos por estos, que fueron designados por la Asamblea y que están en el exterior porque fueron perseguidos. ¿Será eso lo que están considerando? Porque yo creo que una cosa implica la otra. Sí. Sí, en efecto, doctora, la noticia que comenzó a circular, pues ayer ya avanzada la tarde, noche,
Perdóname que te interrumpa antes, porque es interesante lo que vas a decir. Vamos al corte y luego regresamos. Muy bien, seguro. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Son las 12:38. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Nueva York, Margarita. En Tripling con doble P tenemos las mejores tarifas en paquetes de viajes nacionales e internacional, hospedaje, alquiler de vehículos y viajes en crucero. Cotiza al WhatsApp 0424-124-7219 o reservaciones@tripping.com.be. Tripping Venezuela, más que viajes, ofrecemos experiencias. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Buen Provecho con Thaís Peñalver, solo por RCR 750 AM. Sí. Doctora, en efecto, tenemos este tema, esta noticia de la situación de varios magistrados del Tribunal Supremo de Justicia Legítimo que han decidido apartarse de ese cuerpo, separarse de ese cuerpo. Con esto hay que aclarar lo siguiente. La noticia sale de esta manera, salió de esta manera y voy a leerla y voy a precisar para ponerla en el contexto, porque es muy importante ser responsable con la información que se da, ¿no? Básicamente la noticia es que salió dice así, que hace minutos Evelina D'Apolo, Gonzalo Álvarez, Gonzalo Oliveros, Alejandro Rebolledo, Tomás Alzurú, Ángel Serpa, Manuel Reyes Peña y Jesús Roja, ellos, vamos a decir, ya no integran o no están integrando el Tribunal Supremo de Justicia. Para ser precisos con la noticia, para ser precisos con la información, debemos aclarar una cosa. Aquí se mencionan 8 magistrados, pero resulta que los que realmente se han desincorporado, han tomado la decisión de desincorporarse, son 4 magistrados, porque hubo 4 magistrados que nunca se incorporaron, porque fueron aprendidos por el SEBIN. 3 de ellos fueron aprendidos por el SEBIN. Uno de ellos, pues el profesor Ángel Serpa, fue torturado, condenado, estuvo ilegítimamente preso, está en Venezuela en condición de prohibición de salida del país, bajo régimen de presentación, sigue dando clases en la Universidad Central de Venezuela, me consta, vengo de la universidad, en este caso, el doctor Ángel Serpa, él en modo alguno se incorporó al tribunal porque fue impedido totalmente. Luego hubo 3 magistrados en total, otros 3 magistrados que 2 de ellos fueron aprendidos también por el SEBIN, obligados frente a las cámaras venezolanas de televisión, bajo coerción, bajo intimidación, bajo amenaza, obligados a poner la renuncia a su cargo de magistrado, y otro de ellos logró pues salir del país, pero no se integró al Tribunal Supremo de Justicia legítimo en el exilio. Es decir, 4 ya nunca llegaron. En septiembre del año pasado, cuando se constituyó el tribunal en la sede de la OEA, en septiembre del año pasado, lo que teníamos era la presencia de 28 magistrados. 28 magistrados. Es importante la aclaratoria. Sí, la aclaratoria es importante, 28 magistrados. ¿Qué ha sucedido? Bueno, que desde entonces hasta ahora
el debate ha sido, bueno, primero, ¿por qué se constituye estos magistrados? Bueno, si la Asamblea nombró 13 principales, 20 suplentes, bueno, reiteramos el tema. Se constituyó así porque resulta que Michael Moreno y sus compañeros en el Tribunal Supremo de Justicia ilegítimo de dos pilitas, el que está al margen de la Constitución y el que profiere decisiones inconstitucionales, ese tribunal puso su cargo de orden, renunció el 15 de agosto de 2017, manifestaron su voluntad de desprenderse del cargo y además se sometieron a una ilegítima asamblea constituyente y están obrando siguiendo los parámetros de esa ilegítima asamblea constituyente, lo cual es inconstitucional. Luego, el tribunal en el exilio se constituye incorporando a los suplentes también como principales, y en su total terminan siendo 28 principales. De esos 28 principales empezaron a actuar, a emitir decisiones judiciales. La más importante de ellas es todo el proceso de Nicolás Maduro, que termina con una condena y destitución de Nicolás Maduro conforme al artículo 233 de la Constitución. Y ahora hay 4 magistrados que han decidido desmarcarse, especialmente uno de ellos que ha comandado este tema, que es el magistrado Ángel Rebolledo, que desde el principio ha sido un magistrado que se ha prestado al juego político para destruir la institucionalidad del tribunal desde adentro. Siendo coherente con la trayectoria todo el tiempo desde la designación de los magistrados. Exactamente, así es. Pero te voy a interrumpir por una llamada que tenemos de Alonso Becerra del Valle. Buenas tardes. Buen provecho. Buenas tardes, disculpe la espera, pero que estábamos terminando de explicar. Muy buenas tardes a todos, a la audiencia, extrañando hasta ahí, pero ella está ahí también pendiente de eso. Claro, ella está aquí por encima, fiscalizando. Así es, mire, yo quiero felicitarlo porque verdaderamente cualquier estudiante de Derecho debe tener en cuenta esos programas que usted lidera los martes de justicia, sobre todo una vez usted lo dijo, de justicia penal, que es la que nos tiene en el país. A lo que la que nos están aplicando, entre comillas. Entre comillas, así es. Los felicito verdaderamente, esos son programas de colección que, bueno, estoy seguro, son objeto de estudio y de debate y de discusión por todas las universidades, por los estudiantes de todas las universidades. Y usted debe estar más tranquila porque ya con esa petición que llevan los países, la fiscal la debe tener oportuna respuesta, pues. Buenas tardes. Buenas tardes y gracias por su interés. Bueno, entonces podríamos, siguiendo con lo que venías exponiendo, sí, es una conducta reiterada de acoso al nombramiento de la designación de estos magistrados, porque eso que revela un interés en tener, como tú bien decías, un tribunal sometido. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora tenemos un Tribunal Supremo legítimo que ha tomado decisiones independientes y ahora se produce esta comunicación y este desmarcarse, por decirlo de alguna manera, que al final entonces queda reducido a 4 magistrados. Sí, a 4 magistrados los que se han desmarcado realmente. Que serían entonces Evelina Apolo, Alejandro Rebolledo, Alzuro y Álvarez. Ajá. Entonces ellos son los que se están ahora desmarcando del tribunal. Lo han hecho los últimos 2. Esto ha venido sucediendo después de la sentencia en contra de Nicolás Maduro, y los últimos 2 en hacer esto han sido los magistrados Alejandro Rebolledo y Alzuro. Ahora, cabe la pregunta, ¿afecta eso el funcionamiento del Tribunal Supremo de Justicia? No, en lo absoluto. Esa es la pregunta. En lo absoluto, porque entonces quedan ejerciendo el cargo en un total de 26 24 magistrados. Es verdad, porque 24 magistrados. Sí, es verdad. 24 magistrados son los que siguen ahora integrando el Tribunal Supremo de Justicia legítimo, ¿no? Sí. 24. ¿Cuántos tiene que tener de acuerdo a la ley? Para que todos lo tengan en cuenta, todos los tengan claro. De acuerdo a la ley, el tribunal debe tener la mitad más 1 para constituirse el tribunal, la mitad más 1 de los magistrados que debe integrar lo que es la sala plena del tribunal, y concretamente el número de magistrados es 32, la mitad más 1 de 32, es decir, al menos 17 magistrados tiene que haber
En estos momentos tenemos 24 magistrados ejerciendo, exactamente, que están ejerciendo la magistratura desde el exilio. Este tema, por supuesto, ha sido muy polémico porque, y yo lo he denunciado reiteradamente, principalmente hay un laboratorio, especialmente donde se ha prestado y lo ha escrito hasta en Twitter y han dado declaraciones incluso en medios en el exterior, el caso de Alejandro Rebolledo, que ha cuestionado, ha atacado mucho al tribunal del cual era miembro y ya no lo es, ellos han cuestionado mucho, lo han atacado mucho, han dicho, cuando se decidió, por ejemplo, someter a enjuiciamiento a Nicolás Maduro, ellos no estuvieron de acuerdo con someterlo a enjuiciamiento, se desmarcaron. El caso de Tomás Alzuru también se desmarcaron de ello. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Ellos se han hecho eco también y han sido presionados por un laboratorio, una campaña que se ha ejercido desde algún sector político, no estoy diciendo todos los sectores políticos, pero algún sector político donde directamente está el caso y lo digo abiertamente con toda la responsabilidad del caso, el caso de Henry Ramos Alup, el caso de personas pues relacionadas con la presidencia de la Asamblea Nacional, el caso del presidente de la Asamblea Nacional, Omar Barbosa, el caso de algunas personas que hacen eco de esto en el exterior. Por ejemplo, uno puede ver abiertamente la línea editorial de Rafael Poleo en el exterior, de su hijo Francisco Poleo en el exterior, cómo han atacado sistemáticamente, ha cuestionado sistemáticamente al tribunal y al presidente del tribunal. Y entonces eso de alguna manera ha generado pues ha tenido incidencia dentro del tribunal, porque el mismo Alejandro Rebolledo se ha hecho eco y ha trasladado ese ataque que se ha hecho desde el punto de vista político institucional hacia el interno del tribunal. Hay otros diputados, pero son, como te digo, contados algunos factores que siempre han estado allí cuestionando el hecho de que el tribunal esté funcionando en el exterior, en el exilio, y lo que ellos más cuestionan es lo siguiente. Te voy a interrumpir y luego nos terminas de decir lo que más cuestiona, porque tenemos que ir a corte. Muy bien. Sí. Conéctese con nosotros en señal abierta o por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @rcr750. Y buen provecho. Son las 12:48. En la Gran Feria Santo Cristo de la Grita no solo consigues verduras, frutas y hortalizas cultivadas en los páramos andinos, también te ofrecen pan andino, café, ajos pelados, azúcar, papelón y mucho más. Acércate los viernes y sábados a la avenida Francisco Pimentel de Santa Mónica, al lado de la Casa Comunal, para comprar calidad al mejor precio. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía y calidad. Superar una lesión es trabajo de profesionales. La Unidad de Cirugía Articular y Medicina Deportiva Haroldo Macareño y Guillermo Rangel cuenta con el mejor equipo de traumatólogos en medicina deportiva, cirugía artroscopia y reemplazos articulares. Ubícalos en la Policlínica Metropolitana o al 0414-305-8176. Superar tu lesión es nuestro compromiso. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho con Thaís Peñalver, @rcr750. Bueno, amigos, continuamos aquí con ustedes en RCR, bajo la dirección general de la estación Jaime Nestares, en la gerencia de producción Wilix Arcaya, en la producción Juliet Córdoba, en la asistencia de producción María Alejandra Hernández,
en los controles César González, y en la conducción estoy yo haciéndole la suplencia, Blanca Rosa Mármol, a Thaís, o intentando hacérsela, con nuestro invitado, el doctor José Vicente Haro. Recuerden que tenemos la mensajería de texto Dilo, y el número telefónico en cabina es el 0212-482-9750, y el Twitter de la emisora @RCR750. También nos puede escuchar y ver a través de nuestra plataforma digital en rcr.tv y en Periscope en RCR750. Estábamos comentando con el doctor José Vicente Haro sobre esta, digamos, deplorable circunstancia que ha sucedido con el Tribunal Supremo Legítimo, que es el que está en el exilio obligado por haber sido perseguido por el solo hecho de la designación, y estábamos continuando con un desarrollo que tenía el doctor José Vicente cuando me vio obligada a interrumpirle por el corte. Sí, que definitivamente estos factores políticos, que te digo, son determinados factores políticos acompañados con estos periodistas, donde principalmente está el señor Rafael Poleo, con el respeto que me merece el periodismo, pero debo decirlo así, en general, y su hijo Francisco Poleo, han atacado mucho el tribunal, y de hecho de esto se ha hecho eco también muchos factores en la comunidad jurídica que han ido cuestionando el tribunal, y parece que prefieren y reconocen es el tribunal de Michael Moreno, el tribunal de Dos Pilitas, ese tribunal que emite decisiones en contra del orden constitucional. Ese sería el legítimo, de acuerdo con ese, con esa tesis, afirmación. Exactamente. Entonces, que aprueba estados de excepción, como lo hizo ayer, que viola los derechos humanos, que ordena la persecución, confirma la persecución a presos políticos y mantiene privados de libertad a muchos presos políticos. Pero en todo caso, por ejemplo, magistrados como Alejandro Rebolledo, Tomás Alzuru, Manuel Reyes Peña, que son 3 de los 4 que se han manifestado, ¿no? Sí. Por no referirme al caso de la dama, de la magistrada Evelina Apolo, pero en esos casos yo les diría a esos señores magistrados que si ustedes no están de acuerdo con integrarse al Tribunal Supremo de Justicia legítimo, entonces vengan a Venezuela, vengan a Caracas, vayan a Dos Pilitas, a donde Michael Moreno, preséntense allí y hagan, pues, integren el Tribunal Supremo de Justicia, que ustedes consideran en su opinión es el tribunal, que es el tribunal de Michael Moreno, y se unen a la comparsa que en nuestra opinión es contraria a la Constitución, que es la que se tiene allí en Dos Pilitas, donde reina la injusticia y no la justicia. Intenten desalojar de sus cargos a los magistrados que siguen usurpando las funciones en aquellos magistraturas que ya tienen un nuevo magistrado designado en su lugar, que son estos de quienes estamos hablando. Bueno, yo creo que ya el tiempo se agotó, tenemos que despedirnos, les damos las gracias en nombre de todos y hasta la próxima. RCR presentó Buen Provecho con Thaís Peñalver. RCR 750 AM, porque lo bueno une.